Muy bien. Sí, la sesión pasada iniciamos hablando del tema de ondas. Vimos qué es y sus partes. Pero tenemos un propósito, tenemos un fin en mente que tenemos que cumplir. Repito, todavía nos queda la siguiente semana para comprender todo lo que corresponde al tema de espectro electromagnético u ondas electromagnéticas. ¿Sí? El fin en mente, como tal, es describir la generación, diversidad y comportamiento de las ondas electromagnéticas como resultado de la interacción entre la electricidad y el magnetismo. ¿Sí? Ya vimos qué son las ondas, los tipos. Ahorita vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a terminar para qué estamos viendo todo esto, en dónde se utiliza en nuestras vidas, en dónde están presentes las ondas, cómo se comportan de acuerdo al tipo y bueno, hay una diversidad muy grande de ondas que está encerrada precisamente en este espectro electromagnético. ¿Listo? El día de hoy tenemos algunas palabras clave. Es importante tener ahí a la mano donde anotar para que los conceptos queden muy claros, con sus palabras, sencillos. Si yo voy y lo busco en alguna fuente, voy a encontrar la definición, pero recuerden que no es de memorizar, sino de entender y comprender cada uno de estos conceptos. Frecuencia, hertz, periodo, velocidad, espectro electromagnético y muy probablemente no veamos el espectro visible el día de hoy. Lo voy a dejar para la siguiente clase y lo comentamos también antes de la charla que va a ser de preguntas y respuestas. ¿Listo? Recordemos, ¿qué es una onda? ¿Qué tipos de onda conoces? ¿Cuáles son las partes de una onda? ¿Cómo se genera una onda electromagnética? Entonces, levante la mano para que les pueda dar la palabra en el micrófono, por favor. Puedes participar respondiendo cualquiera de las preguntas aquí, Saúl, mostradas. A ver, Saúl, ¿lo escuchamos? ¿Me escuchan? Sí. Los tipos de ondas que conozco es ondas P, ondas S, ondas Loft y ondas. Ok, nos está haciendo referencia su compañero a las ondas clasificadas para el estudio de los sismos, del movimiento de las placas. Muy bien, Saúl. ¿Alguien más? Tiene la mano. Alejandro Solano. Muy bien, lo escuchamos. Active su micrófono. Una onda es una perturbación, es la propagación de una perturbación en algún lugar del espacio. Así es, gracias, Solano. Muy bien. Ok, Jimena Pérez. Los tipos de onda que creo que yo conozco son los mecánicos y los electromagnéticos. Los mecánicos y electromagnéticos. Excelente, muy bien. Y Carla. Puede activar su micrófono. ¿Sí me escucha? Sí, la escuchamos. Ok, yo voy con la pregunta de cuáles son las partes de una onda. Sí. Que sería la cresta, que es el punto máximo en la ondulación. Sí. El valle, que es el punto más bajo de una onda. Claro. El periodo, que es el tiempo que demora la onda. Y la amplitud, la frecuencia, la longitud de onda y el ciclo. Excelente, excelente. Creo que estamos muy bien. Muchas gracias. Tienen participación. Ahorita. Profe, yo, profe. Ahorita va a haber más oportunidad. Ahorita va a haber más oportunidad de participar. Si no, el tiempo no nos da. ¿Listo? Por favor. Continúo. Como ya lo dijeron, tenemos aquí el repaso muy rápido. Una onda es una propagación. Recordemos que lo que viaja es energía, es movimiento, ¿sí? Se escucha hoy un poquito extraño. Viaja el movimiento, viaja esa magnitud que puede ser la magnitud de la perturbación. Aquí estoy mostrando con un patito en el agua qué pasa con las partículas en una onda, cómo se comporta la materia. Recuerdo el ejercicio que venía en la esfera 1 en donde preguntaban qué ocurre con el corcho en una onda, en una superficie de agua. Veamos que el pato no se desplaza, dice aquí, sin que es decir, el medio no se
no se mueve en su totalidad. Si hay un desplazamiento, vean, el movimiento ondulatorio, pero si hay un punto de referencia, el pato no se desplaza ni a la izquierda ni a la derecha. Se mantiene en un estado de movimiento ondulatorio, ¿sí? La energía se traslada a puntos distantes. En algún momento, para que esta onda se generara, tuvo que haber una perturbación, ¿verdad? Las ondas se generan en el agua precisamente por el movimiento mareomotriz o bien también el movimiento de las placas pueden generar este tipo de movimiento en la superficie del agua. ¿Listo? Pasamos a la siguiente, recordando, excelente la participación de los compañeros. Tenemos las ondas mecánicas o elásticas, importante también, eso ya no lo definimos. Son mecánicas o elásticas, reciben, son lo mismo, vaya. Y las ondas electromagnéticas, hay más, ¿no? Bueno, hay más tipos de clasificarlas, pero esas son las más importantes, es la clasificación más importante. Aquí se pueden englobar todas las que requieren un medio para que las ondas viajen, ¿sí? Veamos que una cuerda, el aire, y las electromagnéticas, que son meramente el traslado de un campo electromagnético, ¿no? O campo eléctrico y magnético, ¿sí? La luz es un ejemplo. ¿Quién reconoce este experimento que tengo aquí del lado derecho, perdón? ¿Quién hizo ese experimento de la descomposición de la luz? Es el experimento de descomponer la luz, el espectro de luz. ¿Maxwell? ¿No? Ok. Es un álbum de Pink Floyd, es la portada. Lo ocuparon para un álbum, así es. Ahorita, a ver si logran reconocer de quién es este experimento. ¿Sí? O recordar. Este hombre hizo muchas cosas sobre el movimiento. ¿Listo? Muy bien, continúo. Las partes de la onda, recordamos, es la longitud de onda, que son los puntos, es la distancia entre los puntos iguales, es decir, entre dos crestas o entre dos nodos, puede ser y acá, en donde inicia y termina un ciclo. El periodo, la amplitud, el valle, que es el punto más bajo, la cresta. Vamos a silenciar los micrófonos, por favor, jóvenes. Ok, ¿listo? Entonces, aquí son las partes de la onda, recordando muy rápidamente lo que vimos la sesión pasada. ¿Sí? ¿Cómo se genera una onda electromagnética? Por ahí me hice esta pequeña diapositiva en donde rápido mostramos desde dónde viene el estudio del electromagnetismo. Dice Esther, las cargas eléctricas en movimiento producen un campo magnético. Por ahí Faraday dice, ¿qué pasó? Eso ocurre al revés. Un campo electromagnético móvil induce una corriente eléctrica. Y entonces Maxwell dice, a ver, los dos están bien. Un campo eléctrico variable induce campos magnéticos. Y a su vez el campo magnético induce un campo eléctrico. Y es por eso entonces que la electricidad y el magnetismo son fenómenos o ramas de la física que están estrechamente relacionadas, ¿sí? Entonces ahí estoy poniendo desde dónde viene, ¿sí? Desde el estudio de cuando se movían electrones por un cable, por un conductor, y se comportaba como imán, un electroimán, ¿no? Hicieron el año pasado sus compañeros unos electroimanes ahí en la Feria de Ciencias, y veíamos que con una pila y un cable y un clavo podíamos tener el efecto de un imán, siendo que solamente eran electrones pasando por un conductor. Y el experimento de Faraday, que por ahí les voy a mandar el simulador, voy a compartir el simulador, oportunidad, sí. ¿Qué hizo Faraday? Esto, ¿verdad? Que estamos observando ahí en pantalla. Esto que se mueve, ¿qué es? Un imán.
Hay una bobina y entonces campo magnético variando, es decir, moviéndose, genera en la bobina cierto flujo de electrones y es lo que hace que se mueva que se muevan los electrones. El campo magnético hace que se muevan los electrones y es lo que hace que prenda el foco, ¿sí? Lo van a ocupar para unas páginas que van a resolver en su libro el día de hoy. Ese es el experimento de Faraday. Lo hicimos en el salón de clases también, solamente que en vez del foco comprobábamos que el campo magnético generaba ahí algo extraño cuando se movían la brújula, la aguja de la brújula de una manera no natural. Eso ya lo hicimos en el salón de clases, pero ahí está el pequeño simulador, ¿verdad? Voy a regresar a la presentación. Así es como se genera una onda electromagnética. Es la combinación de la electricidad con el magnetismo. Entonces, la onda electromagnética, dice, vamos leyendo, por favor, es una combinación de campos eléctricos y magnéticos, oscilantes y perpendiculares entre sí. La onda electromagnética se propaga por el espacio transportando energía de un lugar a otro. También, como cada campo genera al otro, entonces por eso una onda electromagnética no necesita algún medio para propagarse, ¿sí? Es simplemente un intercambio aquí de energía. Véanlo en la imagen que se está mostrando acá, ¿sí? Entonces no necesito partículas de aire, no necesito partículas de agua, no necesito una cuerda para que una onda electromagnética viaje. Solita ahí se va generando, ¿sí? Estos campos la van generando y no necesita otra cosa para que la energía llegue de un punto a otro. Obviamente tuvo que iniciarse esta onda en algún punto y eso se genera por el movimiento de cargas eléctricas regularmente en los aparatos que utilizamos, ¿sí? La onda electromagnética viaja a una velocidad constante, que va a ser a la velocidad de la luz. Toda onda electromagnética va a viajar a la velocidad de la luz. Y, como lo dije hace un momento, la onda electromagnética la originan cargas eléctricas aceleradas en equipos adecuados que provocan su radiación. Ejemplo, el horno de microondas, ¿no? Ahí se genera cierto efecto sobre las partículas, sobre los electrones que provocan que estas ondas se propaguen, ¿no? Es decir, existe una radiación de ondas. ¿Listo? De hecho, quiero mostrar la siguiente imagen. ¿Para qué nos sirve conocer todo esto? ¿O para qué ha servido a la humanidad todo este avance sobre el tema de ondas electromagnéticas? Pues lo vemos aquí, ¿verdad? Medios de entretenimiento, la medicina. Voy a dar una participación a quien me escriba en el chat. ¿Quién ocupó los rayos gamma para su modelo atómico? Aquí está esta imagen. ¿Quién proyectó rayos gamma a un átomo para ahí postular su modelo atómico? Ahí voy a, cuando lea el chat, quiero ver quién fue el primero que puso el nombre correcto y le voy a dar participación y puntos extra, ¿vale? En el chat. Un horno de microondas, el estudio y el conocimiento del universo, del exterior, ¿sí? Escuchar música, acá en la medicina los rayos X para conocer Ok, están participando, muy bien, ¿sí? La forma ósea, ¿verdad? Entonces, hay una gran utilidad. Esos son solo algunos, ¿sí? Pero entonces, si hablamos de que hay ondas electromagnéticas, ¿qué tienen que tener de diferente o qué características deben tener para que haya una señal de televisión, para que escuchemos música, ¿no? Por ahí, gracias a estos audífonos Bluetooth o Wi-Fi, como se conozcan, para que haya controles inalámbricos. ¿Qué características deben de cambiar, no? Entonces dice, todas ellas comparten las características de ser perturbación o son perturbaciones en el espacio, sin embargo, cuentan con otras propiedades según su clase. Entonces las ondas electromagnéticas se van a clasificar de acuerdo a ciertas propiedades. Y esas propiedades las leímos en las palabras clave, ¿sí? La primera va a ser la frecuencia, ¿vale? La primera propiedad de una onda que la va a diferenciar de otra es su frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Pues es esta magnitud
referida a la cantidad de ciclos que se generan en un solo segundo. Veamos aquí cómo se va moviendo, es decir, se va cambiando la frecuencia de onda, de mayor frecuencia a menor frecuencia. Hablamos de un ciclo cuando la onda completa, ¿sí?, desde la línea de equilibrio a una cresta, un nodo, un valle y un tercer nodo, ¿sí? Entonces, vamos a medir algo que se llama también periodo, que va a ser el tiempo. Ahorita lo voy a proyectar más adelante en un ejercicio. Pero entonces tenemos frecuencia, magnitud referida a la cantidad de ciclos. Los hertz, ¿no? Aquí está en honor a quien esta unidad de medida se ocupa para la frecuencia, ¿sí? Seguimos. Por ejemplo, imagina que tu corazón late una vez cada segundo. Si esto fuera representado como una onda, cada latido sería un ciclo y tendría una frecuencia de un ciclo por segundo. Si en vez de latir solo una vez, lo hiciera 3 veces por segundo, su frecuencia sería de 3 ciclos, ya que se suele abreviar con hertz, hercios o Hz. Pues es la unidad de frecuencia. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Si nuestros latidos los pudiéramos ver como una onda, ¿sí?, vemos que en un segundo, en un tiempo, en un periodo de un segundo, tendríamos 3 latidos, es decir, aquí veamos un ciclo, 2 ciclos y el tercer ciclo. Entonces las fórmulas para periodo y frecuencia son bien sencillitas, ¿sí? El periodo pues se va a medir en segundos regularmente. Es la unidad en el sistema internacional para el tiempo. Entonces veamos aquí que el periodo va a ser un ciclo. ¿Cuánto tiempo tarda? Es facilísimo, ¿no? Si en un segundo hay 3 ciclos, pues entonces sería un tercio de segundo. Aquí está, un tercio de segundo. Y la frecuencia va a ser lo inverso, es decir, con qué rapidez, lo podríamos ver así, se está propagando la onda en un segundo. 3 ciclos, ¿sí? La onda se completó aquí 3 veces en un segundo, entonces sería 3 Hz o 3 hercios la frecuencia, ¿vale? Así es como se ocupan estas fórmulas. Entonces, hay ondas de alta frecuencia, de baja frecuencia, de mediana frecuencia, y según su frecuencia va a ser el uso que se le dé, ¿sí? Las ondas de radio, las ondas de la televisión, del internet, del control remoto, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Paso a la siguiente diapositiva, ¿no? Una onda de sonido con amplitudes muy elevadas nos indica que el volumen es fuerte. Aquí, esta imagen nos informaría el volumen del sonido, ¿no? Pero realmente lo que nos indica si un tono es grave o es agudo va a ser la frecuencia. También les mandé un simulador de ondas en donde podían modificar la frecuencia y la bocina generaba diferentes sonidos, ¿sí? Entonces, veamos acá, ¿no? Hablamos de ondas, todas tienen la misma característica, todas tienen sus valles, sus crestas, sus nodos, pero la longitud de onda va a ser otra propiedad que va a definir su uso y en ese espectro que es amplio, en donde se va a encontrar cada tipo de onda. Entonces ya hablamos de frecuencia, hablamos de periodo y ahora vemos cómo la longitud de onda va a estar en función también de la frecuencia, ¿no? Si hablamos de una onda de baja frecuencia, entonces la longitud de onda será grande o será mayor. Y si hablamos de una onda de alta frecuencia, pues aquí la longitud de onda, la distancia entre una cresta y otra es menor, ¿sí? También entonces es una propiedad que define el uso de las ondas. La velocidad de propagación, pues bueno, esta fórmula va a servir para todo tipo de ondas, no solo para la electromagnética, puede ser para una onda mecánica o elástica, y está dada por velocidad de onda igual a longitud de onda, que es la letra lambda, por la frecuencia, ¿sí? Y de aquí podemos tener pues sus diversos despejes. Entonces, ya dijimos que la onda electromagnética, sea cual sea el tipo, sea cual sea su frecuencia, su periodo, toda onda, si es considerada electromagnética, va a viajar a la velocidad de la luz.
pero esta es la fórmula para hacer algunos ejercicios. Tenemos aquí una onda de sonido, vean, una onda de sonido no es una onda electromagnética, es una onda elástica, mecánica, porque requiere de aire para poderse propagar. Entonces tiene una longitud de 0.5 metros y una frecuencia de 8.4 Hz o hercios. ¿Cuál será su velocidad de onda? Pues rápido identificamos nuestros datos, longitud de onda, frecuencia de la onda, y la fórmula dice que debo multiplicar, ¿verdad? La velocidad va a ser el producto de estas dos magnitudes, longitud y frecuencia. ¿Sí? Y de aquí, repito, puede haber diferentes despejes, ¿eh? Esto lo pueden revisar con mayor detalle en su key. Hay otro ejemplo, incluso, ¿sí? De aquí puede haber despejes. Entonces, ya hablamos de que las ondas van a tener diferentes propiedades y de acuerdo a esas propiedades se van a catalogar, ¿no? Para su uso, para su funcionamiento. Veamos que aquí tenemos ondas desde muy baja frecuencia hasta ondas de muy alta frecuencia, ¿sí? Este diagrama, este dibujo, si lo vemos así, se llama espectro electromagnético. Es como un catálogo, como cuando vas a comprar alguna pintura y te dicen, a ver, tengo todo esto, de todos estos tonos, ¿no? Hablamos de azul, pero hablamos de azules muy intensos hasta azules muy claritos. Entonces, hablamos de ondas y hablamos de ondas con muy baja frecuencia hasta ondas de muy alta frecuencia, en donde vemos que el periodo y la longitud de onda pues también se ven afectados. Y entonces aquí está la definición. Un espectro electromagnético es este ordenamiento de ondas de menor a mayor longitud de onda, ¿sí? O bien de mayor a menor frecuencia, ¿sí? Aquí vemos la imagen. Tengo una más, aquí está más clara. Ese es el espectro electromagnético, ¿sí? Y aquí ya podemos ver las ondas de radio AM, ¿no? Las FM y las de televisión, las de telefonía móvil, y aquí vamos a ver algunas de sus características. Obviamente eso también va a permitir tener otro tipo de clasificación, ¿sí? Tenemos la radiación no ionizante y la radiación ionizante. Es algo que vamos a ver todavía la clase que viene. Por ahí leí en Facebook que mucha gente se está quejando de, ahora que han puesto las antenas 5G para la telefonía y el internet, que si va a causar cáncer en las personas. Eso lo vamos a tratar la siguiente semana. Incluso les puedo pedir que vayan buscando información sobre esta tecnología 5G, en qué tipo de onda electromagnética o en qué rango de este espectro caería esa tecnología 5G. ¿Listo? Entonces veamos aquí muy rápido algunos ejemplos. Y bueno, de todo este espectro, las ondas que podemos ver están aquí. Aquí nada más, ¿sí? Este es el espectro visible, la luz. Las ondas electromagnéticas, las únicas que podemos ver son la luz, ¿sí? Y aquí vamos a ver la descomposición. Voy a hacer un ejercicio muy rápido, permítanme. Sí. Ustedes a lo mejor ya han, ahorita lo voy a hacer cuando termine la presentación. Un control remoto, ¿no? Es un ejemplo y una utilización de ondas electromagnéticas, el de la televisión o el del estéreo, ¿no? El de la alarma, por ejemplo, también. Entonces, ahorita vamos a ver. Entonces, ahorita ha sido todo de conceptos. Voy a pasar a la parte de preguntas y respuestas, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Ustedes lo pueden hacer en casa con algún control y la cámara de su celular, ¿sí? ¿Logran ver algo? A ver ahí. ¿Logran ver algo? ¿Se ve algo? ¿Qué se ve? Como si fuera un LED encendiendo, ¿no? ¿Cierto? Pero yo aquí no puedo ver nada. Es decir, el ojo humano tiene ciertas características en decir qué frecuencias de onda acepta y son visibles y cuáles no.
Entonces, ese espectro es lo que vamos a tratar la siguiente clase. De eso va a tratar. Nos vamos a centrar únicamente en la mitad de esa imagen final que les dejé, que es el espectro visible de las ondas. Yo, profe. Dígame. No entendí bien la fórmula de frecuencia. Ok. Frecuencia. Para sacar la frecuencia de una onda únicamente tienes que ver cuántos ciclos se completaron en un segundo. ¿Sí? Ok. En ese caso son 1, 2, 3. O bien es el inverso del periodo. Veamos aquí que un tercio. Si tú sacas el inverso de un tercio, será 3 unidades. Sí, hay dos maneras. Si tienes la imagen de la onda, nada más cuentas cuántos ciclos transcurrieron en un segundo. Y esa será la frecuencia directamente. Si no tuvieras la imagen de la onda, es necesario tener esta información, que sería el periodo. Que es, el periodo es un ciclo completo, cuánto tiempo tardó. Obviamente, si son 3 ciclos en un segundo, cada uno de ellos tarda un tercio de segundo. ¿Sí? Ya, gracias. Sí. Entren por favor a los simuladores que les estoy enviando en las... Aquí voy a mostrar otra vez todos los que tenemos, ¿sí? Desde el estudio de una onda transversal, aquí pueden cambiar la longitud de onda, pueden cambiar la frecuencia, y entonces ver qué pasa, y entender a lo mejor las fórmulas, ¿sí? Si aumento la frecuencia, ¿sí? ¿Qué pasa? Si aumento la longitud de onda, ¿qué pasa? Si disminuyo, ¿sí? Entonces todo lo que les he estado mandando es muy importante. Tenemos este simulador en particular lo van a ocupar para una práctica. Como no podemos ir al laboratorio, aquí está nuestro laboratorio, ¿sí? Este lo van a utilizar. Se mide frecuencia, amplitud. Aquí vemos el pulso, lo que decía Naomi. Vean el pulso. Un pulso, 2 pulsos seguidos, 3 pulsos seguidos, ¿sí? Entonces eso lo van a utilizar, ¿sí?